señor. Bueno, vamos a comenzar con una introducción conceptual a este tema de las barras flexocomprimidas. Después vamos a reservar algunos minutos para ver si hay alguna consulta justo antes del examen. Después hacemos un intervalo y luego tomo lista y comenzamos con el envío de los temas de examen. Bueno, empezamos a hablar de las barras flexocomprimidas, en general barras solicitadas a flexión compuesta. La flexión compuesta es la combinación de momento flexor con o sin esfuerzo de corte y esfuerzo axil. Recuerdan que la flexión pura era solamente flexión, sin corte, sin axil. La flexión simple era flexión pura más esfuerzo de corte, pero si es flexión simple es sin esfuerzo axil. Y la flexión compuesta era flexión más esfuerzo axil con o sin esfuerzo de corte. Y cualquiera de las tres, la flexión pura, la flexión simple o la flexión compuesta, puede a su vez ser normal o ser oblicua. La flexión es normal cuando la flexión se produce alrededor de un eje principal de inercia. La línea de fuerzas es el otro eje principal de inercia y el eje neutro conjugado de inercia de la línea de fuerzas. En todos los casos, si la línea de fuerzas tiene la dirección de un eje principal de inercia, el conjugado es perpendicular y entonces la línea de fuerzas tendrá como eje neutro un eje perpendicular a la línea de fuerzas, que es el otro eje principal de inercia. Si la flexión viene en una dirección que no coincide con los ejes principales de inercia, entonces será flexión oblicua y podemos tratarla como flexión oblicua y aparece ese famoso seno de beta, siendo beta el ángulo entre la línea de fuerzas y el eje neutro, o más práctico, o por lo menos lo que a mí me resulta más práctico, es descomponer la flexión oblicua en las dos flexiones normales, la componente que solicita a cada uno de los dos ejes principales de inercia. Entonces podemos tener flexión simple normal, flexión pura normal, flexión pura oblicua, flexión simple normal, flexión simple oblicua, flexión compuesta normal y flexión compuesta oblicua. Ya hablamos en su momento de la flexión, solo flexión, con o sin esfuerzo de corte, o sea, flexión simple. Hablamos antes de eso, habíamos hablado de las barras solicitadas a esfuerzo axil, y ahora vamos a empezar a hablar de la combinación de esas dos solicitaciones. Barras sobre las cuales simultáneamente hay solicitación axil y solicitación de flexión. Eso incluye a las barras flexotraccionadas y a las barras flexocomprimidas. El tema es que, porque la tracción es estabilizante y la compresión es desestabilizante, los mayores problemas o la mayor necesidad de tomar recaudos o de estar atentos surge con las barras flexocomprimidas. En el caso de las barras flexotraccionadas, hay simplemente un tema de resistencia del material por la superposición de esfuerzos, pero es menos crítica la realimentación de los esfuerzos con las deformaciones. Igual habrá que estar atento a la posibilidad de pandeo si la flexión es dominante sobre la tracción y entonces el diagrama de tensiones normales tiene inversión del signo de los esfuerzos. Si en alguna zona de la pieza tenemos tensiones de compresión, bueno, habrá que ver qué posibilidad hay, o en todo caso habrá que verificar la posibilidad de abollamiento de las partes de la sección y eventualmente alguna especie de pandeo lateral torsional. En realidad le llamamos pandeo lateral torsional
al caso particular en que no hay esfuerzo axil, pero eso, vuelvo a decir, un caso particular de un caso mucho más general, que es el pandeo con desvío del cordón comprimido en una barra que, además de tener flexión, puede eventualmente tener esfuerzo axil. Y nada de esto representa un inconveniente si en lugar de, por lo menos no un inconveniente desde el punto de vista de la estabilidad del equilibrio, si en lugar de la flexión ser dominante sobre la tracción, es decir, en lugar de ser flexión con flexotracción con gran excentricidad, si por el contrario la tracción fuera dominante sobre la flexión, o sea, centro de presiones fuera del baricentro, por eso es flexotracción, si no sería tracción centrada, centro de presiones fuera del baricentro, pero dentro del núcleo central. ¿Se acuerdan que el núcleo central era el lugar geométrico de los puntos que, tomados como centro de presiones, provocan un diagrama de tensiones normales de un solo signo? Si el centro de presiones de la flexotracción se mantiene dentro del núcleo central, la sección se verá sometida a un régimen de tensiones normales no uniformemente distribuidas, sino con una variación lineal por las componentes de flexión, pero con signo positivo, o sea, tensión sigma de tracción en todas las fibras, en todos los puntos de la sección transversal, con un eje neutro fuera de la sección transversal o en el límite, si el centro de presiones estuviese parado justo en el bordecito del núcleo central, un eje neutro tangente al perímetro de la sección, pero sin invadir el perímetro de la sección. En la fibra extrema tendremos tensión nula, del lado en que la flexión comprimía y la compresión compensa absolutamente la tensión de tracción por el esfuerzo axil de tracción, y tensión de tracción en el resto de la sección. Pero con la carga dentro del núcleo central, en ninguna fibra vamos a tener tensiones de compresión. Esto es como en el tenis, el fleje pertenece a la cancha que delimita, ¿no? Si la pelota pegó en el fleje, es como que pegó dentro de la cancha que delimita el fleje. Acá es lo mismo. El perímetro del núcleo central pertenece al núcleo central, porque responde a definición. El núcleo central era el lugar geométrico de los puntos que, tomados como centro de momentos, provocan diagramas de tensiones de un solo signo. Si el centro de presiones está sobre el perímetro del núcleo central, en la fibra más lejana tendremos tensión nula, pero no tensiones de compresión. Entonces, el diagrama de tensiones normales es de un solo signo, aún con el centro de presiones en el perímetro del núcleo central. Un pasito más, si el centro de presiones se mueve un poquitito hacia afuera del núcleo central y ya el eje neutro invade la sección, tenemos un diagrama que tiene una pequeña puntita de compresión, y entonces ese punto ya está fuera del núcleo central y no pertenece al núcleo central. Pero los puntos del perímetro del núcleo central, tomados como centro de momentos, provocan diagramas de un solo signo, solo que de un extremo vale 0, pero el diagrama tiene un solo signo, y por lo tanto, vuelvo a decir, cumplen la definición y forman parte del núcleo central. Bueno, en el tema de la flexotracción, tendremos que tener en cuenta la superposición de ambos efectos, porque del otro lado, no del lado que la tensión es 0, sino del lado opuesto, tendremos una tensión de tracción mayor que la tensión de tracción promedio. La tensión de tracción promedio es la que provoca el esfuerzo axil. Pero del lado en que la flexión tracciona, la tracción de la flexión se suma con la tracción de la tracción, y ahí hay un tema de resistencia del material. De modo que vamos a verificar la interacción de la flexión con la tracción. Pero simplemente aplicaremos una ecuación de interacción para hacerlo de un modo sencillo. Es una manera expeditiva en que adoptó, digamos, en la manera de verificar las barras flexotraccionadas, el AISC, y no tendremos mayor, digamos, inconveniente con los temas de estabilidad del equilibrio. Donde sí vamos a tener que estar atentos a la realimentación de los esfuerzos con las deformaciones es en el caso de las barras flexocomprimidas. Todos los años me digo a mí mismo que debería incluir en la tira de trabajos prácticos, aunque sea un ejercicio de barra flexotraccionada,
porque la flexotracción es más sencilla de abordar que la flexocompresión, y a veces pasa que después se olvidan una pequeña diferencia operativa en la verificación de un caso o del otro, justamente porque, bueno, porque, digamos, distraídamente no incluí ningún ejercicio de barra flexotraccionada, porque el verdadero inconveniente está en las barras flexocomprimidas. De hecho, como digo, aunque el tema que estamos viendo ahora es barras solicitadas a flexión compuesta, el trabajo práctico se llama barras flexocomprimidas y tiene todos ejercicios de barras flexocomprimidas. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son esas complicaciones adicionales a la mera superposición de los efectos tensionales que pueden aparecer en las barras flexocomprimidas. Empiezo por preguntarme, o en todo caso empiezo por responder a una posible pregunta de por qué aparece flexocompresión en una barra de una estructura metálica. Y hay diferentes maneras por las cuales puede aparecer la flexocompresión. La flexocompresión puede aparecer por la aplicación de una carga de compresión, pero excéntrica. Esto representa el eje de una barra, una mensulita en un extremo, una mensulita en el otro, y la carga, en lugar de estar aplicada a eje, o sea, colineal con el eje de la barra, está aplicada a una cierta distancia del eje, o sea, tiene una cierta excentricidad con respecto al baricentro. La excentricidad puede ser grande o puede ser pequeña, puede haber una ménsula para que aplique la carga, o simplemente esta distancia puede estar contenida dentro de la sección transversal. A lo mejor esta barra, que aquí representamos de manera unifilar por su eje, puede tener una sección transversal de una cierta dimensión y la carga estar aplicada fuera del baricentro, pero dentro de la sección. Y de hecho es lo que ocurre siempre porque no podemos garantizar el perfecto centrado de la carga. Pero decía entonces, la flexocompresión puede provenir del hecho de haber aplicado sobre la barra una fuerza de compresión, pero no centrada, sino excéntrica. También puede ocurrir, como en el segundo dibujito, que la barra esté comprimida con una carga de compresión centrada, pero aparezcan fuerzas transversales que solicitan a esta barra como viga, provocan flexión, al mismo tiempo que existe el esfuerzo de compresión en la barra. O puede ocurrir que la barra esté solicitada a compresión centrada, como en este caso, y por algún motivo aparezcan cuplas extremas, momentos flexores aplicados en los extremos de la barra. Y de nuevo, ya sea la aplicación de cargas transversales o la aparición de momentos en los extremos o una combinación de ambas cosas, hace que aparezca flexión sobre una barra que en principio estaba comprimida en forma centrada. También puede aparecer flexocompresión, o en general también puede aparecer flexión compuesta, si sobre una barra solicitada a flexión, por ejemplo, esta viga sometida a la acción de estas cargas que tienen componente perpendicular al eje, o en este caso son todas perpendiculares al eje, o sea que le provocan a la barra solicitaciones de flexión y corte. Decía, la flexión compuesta puede provenir por la aparición, puede provenir de la aparición sobre esta barra flexionada de un esfuerzo axil, de compresión y la barra quedará flexocomprimida, o de tracción y la barra quedará flexotraccionada. Bueno, entonces, volviendo al tema específico de las barras flexocomprimidas, la flexocompresión puede aparecer porque la carga de compresión es excéntrica, o porque aparece flexión en una barra comprimida en forma centrada, o porque aparece esfuerzo axil en una barra solicitada a flexión simple o a flexión pura. Ahora, si recordamos lo que conversamos en otras oportunidades respecto de la diferencia entre la realidad y nuestros modelos de estudio, nuestros modelos estructurales, que son una simplificación de la realidad, somos conscientes de que más allá de que nosotros modelemos
en nuestra simplificación, una estructura de geometría teórica, con las barras teóricamente perfectamente rectas y las cargas perfectamente centradas, y las barras verticales perfectamente verticalizadas, y con apoyos de características ideales, sabemos que nada de eso es estrictamente así en la vida real. La estructura verdadera, la vida real, está llena de imperfecciones. Para empezar, las barras no son perfectamente rectas. Esta excentricidad que acá la generé en la barra perfectamente recta con estas dos mensulitas, perfectamente pudo provenir de que esta barra no era recta. Una barra de eje que debía haber sido recto pero es curvo, hace que la fuerza aplicada en el extremo de la barra no se mantenga colineal con el eje curvo de la barra. Así como no es perfecta la geometría de la barra, tampoco podemos lograr el perfecto centrado de la carga aplicada. Ustedes ya saben diseñar conexiones, y bueno, y saben que hay superposición de chapas, cartelas, escuadras, las piezas tienen una dimensión, los medios de unión tienen una dimensión, y no llegamos hasta el exacto baricentro, y aunque pudiésemos llegar hasta el exacto baricentro, no podemos garantizar la perfecta precisión de la materialización de la estructura para depositar la carga con la resultante exactamente en el baricentro. Lo mismo se puede decir de la dirección de la carga. No siempre podemos garantizar la dirección en la que actúa la carga, o si son cargas gravitatorias, bueno, la carga gravitatoria sí será perfectamente vertical, pero lo que no podemos garantizar es la perfecta verticalidad de la barra. La barra se va a montar en la estructura tratando, si debía ser perpendicular, tratando de dejarla, perdón, si debía ser vertical, tratando de dejarla vertical, pero el montaje admite ciertas tolerancias de montaje porque la perfección es inalcanzable. Tampoco podemos garantizar la absoluta ausencia de efectos transversales. El propio peso propio de la barra ya es un efecto transversal si la barra no quedó perfectamente vertical, pero además es imposible evitar que aparezca, aunque sea una mínima carga de viento o alguna fuerza de inercia que tenga componente horizontal. Entonces, bueno, van a aparecer efectos transversales. Tampoco podemos garantizar la condición ideal de los vínculos. No es cierto que en un reticulado las barras tengan en sus extremos una articulación perfecta. No es cierto que en el apoyo fijo o en el apoyo móvil, o sea, en cualquier apoyo articulado de una estructura, no haya absolutamente ninguna restricción al giro. El propio medio de conexión, aunque sea un solo pasador, ya tiene una cierta fricción. Algún pequeño momento de restricción va a aparecer en el extremo. Y ni que hablar si la conexión es soldada o si la conexión es abulonada, pero con más de un bulón, donde ya hay brazo elástico para generar momento de reacción de ese vínculo que teóricamente era articulado. No existe la articulación perfecta, como tampoco en el otro extremo existe el empotramiento perfecto, naturalmente. Tampoco podemos garantizar que en esta viga, que quizás imaginamos simplemente apoyada, con un apoyo fijo y un apoyo móvil, no podemos garantizar la absoluta ausencia de reacción perpendicular a la dirección del apoyo móvil. No podemos garantizar que el apoyo reaccione en esa dirección, por eso lo consideramos apoyo móvil. No contamos con una reacción del valor que haga falta para equilibrar cualquier acción, pero tampoco podemos garantizar que la reacción sea absolutamente cero, porque cualquier apoyo, teóricamente apoyo móvil, en la vida real, tiene una cierta... ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, es para mí lo que... ¿Quién está hablando? ¿Qué? No sé de qué planilla hablas, pero me parece que no es para mí. No sé quién está hablando.
No, No, Edu, se le abrió el pregunto acá. micrófono a Alfred. Ah, Ahí está, ahí está. ahí está. Bueno, decía, si uno piensa en todas esas características de la estructura real, en la imposibilidad de lograr una geometría perfecta, en la imposibilidad de lograr un perfecto centrado de la carga, en la imposibilidad de garantizar la absoluta ausencia de efectos transversales y en la condición no ideal de los apoyos y de los vínculos internos, uno concluye que en la vida real todas las barras tienen una mezcla de solicitaciones. La barra teóricamente comprimida en forma centrada tiene alguna excentricidad de aplicación de la carga, tiene alguna falta de rectitud, tiene algún efecto transversal, que para empezar ya es el mismo peso propio para toda barra que no sea vertical, más efectos de viento o fuerzas de inercia, que las articulaciones desarrollan alguna pequeña cupla en correspondencia con la articulación, que los apoyos móviles tienen una cierta fricción. Si uno piensa en todo eso, concluye que en la vida real no existen las barras con esfuerzo axil perfectamente centrado y tampoco existen las barras solicitadas a flexión simple, absolutamente simple, con ninguna componente de esfuerzo axil. Pero entonces, habiendo dicho esto que acabo de decir, que no existen las barras solicitadas a compresión o a esfuerzo axil perfectamente centrado, y que no existen las barras solicitadas a flexión sin ni siquiera el más mínimo esfuerzo axil, entonces, ¿qué significa? Que todo lo que vimos para barras con esfuerzo axil y todo lo que vimos para vigas flexadas por flexión simple, o sea, flexión y corte, pero sin esfuerzo axil, todo aquello que habíamos visto no sirve para nada. ¿Para qué lo vimos? No, no, sí que sirve. ¿Por qué sirve? Porque hay en la práctica, en la vida real, muchas situaciones donde, a pesar de que efectivamente los esfuerzos aparecen combinados, uno de los dos esfuerzos, una de las dos componentes de solicitación, es claramente predominante sobre la otra y la otra, absolutamente secundaria, puede ser ignorada frente a la entidad, frente a la magnitud de la componente dominante. Entonces, lo que hasta ahora aprendimos a verificar como barras comprimidas, sabíamos que no era perfectamente recta, sabíamos que la carga estaba no perfectamente centrada, sabíamos que algún efecto transversal podía aparecer y que la articulación del extremo no era perfecta, pero todo eso generaba un pequeñísimo momento que en nuestro modelo no aparecía, pero nosotros lo tuvimos en cuenta proponiendo una perturbación. Y aunque no le pusimos un valor numérico a ese efecto perturbador, la aparición de esa pequeña componente original de flexión quedaba cubierta por el margen de seguridad, por el coeficiente de seguridad en los métodos por tensiones admisibles, por el coeficiente de seguridad en los métodos por esfuerzos admisibles y por los factores de carga, de mayoración de carga y de liberación de resistencia en los métodos por factores de carga y resistencia. Uno de los motivos de adoptar ese margen de seguridad es justamente el estar ignorando, el estar abarcando con esa reserva para una eventual incertidumbre, todos esos efectos que no fueron incluidos en nuestro análisis teórico de esa solicitación ideal con absoluta ausencia de la otra componente. Obviamente que ese margen de seguridad no puede hacerse cargo de una componente de flexión importante. Cuando la flexión sea importante, tendremos que tener en cuenta la actuación simultánea de los dos esfuerzos. Pero cuando la flexión sea absolutamente secundaria, todas las barras que tienen esa pequeña flexión por la imperfección de la realidad, pero donde la componente de esfuerzo axil es claramente predominante, serán verificadas como aprendimos a verificar nosotros en el trabajo práctico número 4 de barras con esfuerzo axil. Y del mismo modo, más allá de que sabemos que no existe el apoyo móvil perfecto, todas las vigas
que están entre dos apoyos podrán experimentar alguna componente de fuerza axial por la componente en dirección axial de la carga, que es inevitable, porque la barra tampoco quedó perfectamente horizontal, y porque algún efecto horizontal puede aparecer, incluso por fuerzas de inercia, o mismo por cambios de temperatura, que no deberían provocar esfuerzos en una barra entre un apoyo fijo y un apoyo móvil, porque el apoyo móvil se acomoda para acomodar, valga la redundancia, el cambio de longitud por la variación de temperatura, pero sabemos que no existe el apoyo móvil que no tenga, aunque sea una mínima fricción. Bueno, entonces inevitablemente va a aparecer algún esfuerzo axial en una barra flexionada. Pero de vuelta, todo lo que estudiamos para verificar vigas sirve cuando ese esfuerzo axial es absolutamente secundario, y entonces su incidencia queda contemplada por el margen de seguridad, vuelvo a decir, el coeficiente de seguridad en los métodos de tensiones admisibles o de esfuerzos admisibles, y por los factores de carga y resistencia en los métodos LRFD. Entonces, todo lo que aprendimos para barras con esfuerzo axial sirve cuando claramente predomina el esfuerzo axial y la flexión es secundaria, no hay flexión informada de primer orden, no hay teóricamente flexión si la geometría y las condiciones de la estructura fueran las ideales, y todo lo que aprendimos para verificar esfuerzos de flexión sirve para todos esos casos en los cuales el esfuerzo axial es absolutamente secundario y no tiene significación y teóricamente tiene valor nulo si la estructura tuviese esa geometría ideal que es la que nosotros diseñamos, más allá de que sea inalcanzable en la práctica. Entonces hay muchos casos en la vida real, en la vida práctica, donde claramente uno de los dos esfuerzos es predominante, y ahí aplican los métodos que ya aprendimos para barras con esfuerzo axial y los métodos que ya aprendimos para vigas. En muchas situaciones ocurre eso, y en muchas otras no. Hay muchas situaciones en las cuales un esfuerzo es claramente predominante y el otro es claramente secundario, y hay muchas situaciones en las que las dos componentes de esfuerzo tienen significación, y ninguna de las dos puede ser ignorada frente a la otra. Y esos son los casos en los cuales vamos a aplicar las verificaciones que vamos a comentar para barras flexocomprimidas, y lo mismo las verificaciones para barras flexotraccionadas, para cubrir, digamos, todo el espectro de posibilidades de solicitación de flexión compuesta. Los métodos para verificar barras flexocomprimidas es cuando tenemos ambas componentes de esfuerzo informadas, digamos, ambas componentes de esfuerzo perceptibles, incluso en la geometría teórica ideal de la estructura. Cuando una de las dos componentes de esfuerzo provenga de las imperfecciones, vuelvo a decir, esas imperfecciones quedan contempladas por el margen de seguridad, y ahí es donde aplica lo que aprendimos en lo que vimos hasta ahora en el curso. Bueno, ¿cómo hacemos para verificar la combinación de estos esfuerzos para todos esos casos en los que ambos esfuerzos tienen significación y tenemos entonces que considerar la actuación simultánea, la actuación conjunta de las dos componentes? Se puede hacer de diferentes maneras, diferentes reglamentos pueden hacer un abordaje distinto. En la DIN 4114, que para mí y para gente de mi generación sigue siendo una referencia, estaban las fórmulas para digamos, determinar las cargas críticas o la verificación, digamos, o el margen prudente de seguridad para las barras flexocomprimidas. Pero algunos reglamentos, y entre ellos la especificación AISC, verifica la combinación de esfuerzos mediante una ecuación de interacción. ¿Qué es una ecuación de interacción? Es una fórmula polinómica donde aparece un término para cada componente de esfuerzo, y cada término considera el cociente entre la componente de solicitación para cada uno de esos esfuerzos y la resistencia del elemento
para esa misma componente. Es decir, es una suma de fracciones, donde cada fracción representa el cociente entre solicitación y resistencia. La suma de todas las fracciones no tiene que exceder el valor 1 entre el grado de solicitación a los diferentes esfuerzos. No podemos consumir más que el 100% de la resistencia del elemento. El uso de ecuaciones de interacción es una aproximación simplificada al tema, pero es la manera en que la especificación ISC decidió abordar la verificación de los elementos solicitados por este tipo de solicitación. En el caso particular de la especificación LRFD de la ISC y de las especificaciones de la ANSI 360, de las versiones unificadas por esfuerzos admisibles, no por tensiones admisibles, sino por esfuerzos admisibles y por factores de carga y resistencia, la ley de interacción que adopta el ISC es una ley bilineal. Bilineal. Es una línea quebrada porque es una ley bilineal. En la vieja especificación ASD, la que empezó en 1923 y tuvo su última edición en 1989, con la 9ª edición, el libro verde, el libro forrado en cuerina verde, había hecho una ley de interacción lineal, una sola recta. Simplemente sumaba las fracciones, sumaba los grados de solicitación al esfuerzo axil, sumaban los grados de solicitación a los diferentes esfuerzos, al esfuerzo axil, a la flexión de un eje, a la flexión del otro, y la suma total no debía exceder de 1. Era una ley lineal que nos dejaba del lado seguro la adopción, digamos, la ley adoptada de manera más reciente, más moderna, más reciente hasta cierto punto, no estamos hablando del LRPD, que tuvo su primera edición en 1986, tiene una ley bilineal, quebrada, digamos, con panza hacia afuera, de modo de tener un diseño todavía del lado de lo prudente, pero, digamos, acercándose un poquitito más a la que sería la verdadera ley de interacción, sin, bueno, desperdiciar tanto material, sin quedar tan del lado seguro que termina resultando antieconómico. Bueno, como es una ley bilineal, hay dos expresiones, que son estas que estoy mostrando acá. Pero el concepto es el mismo. Cada uno de los términos tiene una fracción. En el numerador, como en toda ecuación de interacción, en el numerador aparecen las componentes de solicitación provocadas por las cargas actuantes. Este PU es la penúltima, resistencia requerida a esfuerzo axil. O sea, gamma P, la carga de compresión provocado por cargas mayoradas. MUX es resistencia requerida a la flexión alrededor del eje X. O sea, el momento flexor alrededor de X provocado por las cargas mayoradas. Lo mismo MUI, el provocado alrededor del eje Y por las cargas mayoradas. Lo mismo en la otra ecuación, es sacando este 8/9 y sacando este 1/2, este 2 en el denominador, las dos expresiones son exactamente iguales. Como en toda ecuación de interacción, los numeradores son las componentes de esfuerzo provocados por las cargas actuantes. Y si estamos hablando de un método del RFD, será por las cargas mayoradas. Por eso son los numeradores resistencias requeridas. En los denominadores, como en toda ecuación de interacción, en los denominadores aparecen las resistencias a cada una de esas componentes de esfuerzo. En este caso del método LRFD, los numeradores son resistencias requeridas, calculados con cargas mayoradas. Los denominadores son resistencias de diseño, resistencia nominal por el factor phi de minoración de resistencia.
Acá debería haber un subíndice C, porque este es el phi de compresión. Y acá phi sub B, este es el phi de flexión. El phi de compresión, 0,85. El phi de flexión, B es la inicial de bending, flexión, 0,9, 0,9 para el eje fuerte, 0,9 para el eje débil. Entonces, resistencias requeridas para las cargas mayoradas en el numerador, resistencias de diseño en los denominadores, producto de resistencia nominal por el factor de minoración de resistencia. Si consideráramos la ecuación de interacción en esfuerzos admisibles, el moderno ASD, Allowable Strength Design, los numeradores serían las componentes de solicitación, esfuerzo axial, momento en X, momento en Y, y los denominadores serían los esfuerzos admisibles, carga admisible a compresión, momento admisible alrededor del eje X, momento admisible alrededor del eje Y. Son dos ecuaciones porque adoptó una ley bilineal, quebrada con panza hacia el lado más permisivo, para tratar de acercarse a la verdadera ley de interacción, que es una curva de expresión matemática de mayor o de menor complejidad, pero que depende de la forma de la sección transversal. La verdadera ley de interacción entre los momentos flexores y los esfuerzos axiales depende de la forma de la sección transversal. Por eso las fórmulas de verificar flexocompresión en la norma DIN dependían de una serie de parámetros geométricos, de las características geométricas de la sección transversal. Esto de las ecuaciones de interacción es un, digamos, tratamiento expeditivo de la situación, que por ser expeditivo necesariamente tiene que ser prudente y dejarnos del lado seguro. Decía, con esta ley bilineal, pero no tan prudente, tan excesivamente prudente como la ley lineal, vean que en esta ecuación aparece completo el grado de solicitación al esfuerzo axial, pero el grado de solicitación al momento flexor aparece minorado por este 8/9. Y en cambio, en la segunda ecuación de interacción, en la otra parte de la ley, el grado de solicitación a la flexión aparece completo, sumando el grado de solicitación al momento flexor en X con el grado de solicitación al momento flexor en Y, pero el grado de solicitación al esfuerzo axial aparece minorado con este 2, o sea, está multiplicado por 1/2, el grado de solicitación al esfuerzo axial, llamándole grado de solicitación al cociente entre la resistencia requerida y la resistencia disponible. O, en el caso de los métodos SD, al cociente entre el esfuerzo actuante y el esfuerzo admisible. Es decir, el grado de solicitación es qué tanto de la resistencia del elemento está consumiendo la carga aplicada. Vean que en esta ecuación de interacción no aparece el esfuerzo de corte. Los que interactúan son el momento flexor y el esfuerzo axial, porque los dos provocan tensiones sigma. El esfuerzo axial provoca sigma, el momento flexor provoca sigma, y entonces no pueden verificarse por separado. Hay que verificar la interacción porque las correspondientes tensiones sigma se suman. En cambio, el esfuerzo de corte provoca taus, y eso es otro negocio. Claro que, dependiendo de la forma de la sección, por ejemplo en un doble T, donde hemos intentado optimizar el aprovechamiento del acero, las tensiones de Juravsky, que son poco variables en el alma, alcanzan valores grandes hasta cerca de la garganta del perfil. Recién disminuyen con el redondeo que empieza a aumentar el ancho y una vez que llegamos al ala se hace muy pequeño. Pero todavía son grandes hasta lejos del eje neutro, porque la ley de variación de la tensión tangencial en un doble T no es parabólica como en la sección rectangular. En la sección rectangular
nos despreocupamos de la interacción entre las tensiones sigma y las tensiones tau, porque las tensiones sigma son máximas lejos del eje neutro, en las fibras más lejanas, con la variación lineal de Bertolini-Navier, cerca del eje neutro las tensiones son pequeñas, y la tensión tangencial, según la ley de Jourhavsky, con la variación parabólica a la que conduce Jourhavsky, son grandes cerca del eje neutro, pero van disminuyendo y son pequeñas en las fibras más lejanas. En un perfil doble T, con la ley de variación de la tensión tangencial en el perfil doble T, la ley de variación de la tensión tangencial de Jourhavsky en un doble T, siendo que la ley de variación de sigma es la misma ley lineal de Bernoulli-Navier, con la variación de las tensiones tangenciales en un doble T, las tensiones tangenciales todavía son grandes, lejos del eje neutro, donde las tensiones normales ya empiezan a ser grandes. Eventualmente habrá que verificar un tema tensional, un tema de resistencia del material, con el estado doble en la garganta del perfil, justo al pie donde comienza el redondeo, que es el punto crítico para la combinación de tensiones sigmas y de tensiones taus. Eso es algo que se verifica aparte, y en todo caso lo podemos hacer mediante una tensión de comparación, que ya sabemos que para el acero, la teoría de rotura, que da una buena predicción de la respuesta resistente del acero, es la teoría de la máxima energía de distorsión, la de Huber, Henke y von Mises, que si hay solamente sigma longitudinales y tensión tangencial de corte, será la tensión de comparación raíz cuadrada de sigma cuadrado más 3 tau cuadrado, y eso lo compararemos contra lo que sea, 0,9 de la tensión de fluencia, lo que sea. 0,9, digo, si las sigma y las tau se calculan con cargas mayoradas, o sea que ya incluyen las tensiones, ya incluyen los factores de mayoración de carga. Nuestra referencia, para comparar la tensión de referencia, será la tensión de fluencia por un factor phi de 0,9, por ejemplo. Es un tema tensional. Pero no va a haber realimentación o interacción entre las tensiones normales y las tensiones tangenciales. Por eso el esfuerzo de corte, vuelvo a decir, se verifica aparte, o eventualmente verificaremos el tema tensional mediante von Mises en esos puntos críticos donde sigmas y taus tienen valores significativos. Pero para el comportamiento global de la pieza, los que interactúan son el esfuerzo axil y la flexión, porque las dos componentes de esfuerzo provocan tensiones del mismo tipo, tensiones normales. Tenemos dos ecuaciones de interacción, pero no es que usamos la que se nos da la gana. Está perfectamente establecido cuál de las dos hay que usar. Cuál de las dos corresponde usar depende del grado de solicitación al esfuerzo axil, o sea, del cociente entre la resistencia requerida al esfuerzo axil y la resistencia de diseño a esfuerzo axil. Si el grado de solicitación al esfuerzo axil es mayor o igual que 0,2, entonces corresponde usar esta primera. O sea, si predomina el esfuerzo axil, el grado de solicitación del esfuerzo axil va completo, pero la flexión, que no predomina, va reducida con este factor 8/9. Y por el contrario, si el grado de solicitación del esfuerzo axil es menor que 0,2, o sea, no predomina el esfuerzo axil, si el principal esfuerzo sobre esta pieza es la flexión, el grado de solicitación a la flexión es el que va completo, sin minorar, y el grado de solicitación al esfuerzo axil aparece reducido por este factor 1/2. Para grado de solicitación al esfuerzo axil 0,2 y grado de solicitación a la flexión 0,9, las dos ecuaciones de interacción dan lo mismo. Porque vean, 0 usó la primera, 0,2 va completo, y el 0,9 por 8/9 se hace 0,8, 0,2 más 0,8, y estoy en el límite de utilidad de esta pieza porque me dio 1. Y con los mismos valores, 0,2 y 0,9, 0,2 y 0,9, que 8 menos es 0,8 más 0,2 es 1, en la ecuación de abajo
0,2 dividido 2 es 0,1, más el 0,9 y me vuelve a dar 1. O sea que en el límite, en el punto donde se produce el quiebre de la ley bilineal, cualquiera de las dos ecuaciones daría el mismo resultado o el mismo veredicto respecto de si la barra está bien diseñada, guarda el debido margen de seguridad, o si, por el contrario, la barra está subdimensionada y hay que adoptar un perfil de mejores características. Pero, más allá de que las dos ecuaciones den lo mismo, en ese punto de transición entre una ley y la otra, para no crear ambigüedades, el reglamento puso el igual en una sola de las dos. Entonces, bueno, lo puso acá arriba. Y así es como está en el reglamento. Si lo hubiese puesto acá abajo era lo mismo, pero lo puso acá arriba. Si predomina la compresión, viene minorado el término de momento. Si predomina la flexión, viene minorado el término del esfuerzo axial, para que esta ley bilineal se doble un poquitito hacia afuera, hacia el lado de incluir un poquitito más de resistencia en esta barra, tratando de acercarnos a la ley de interacción verdadera, que es variable y que depende del tipo de sección transversal. Pero en forma prudente, un poquitito quebrado hacia afuera, esta ley bilineal aprovecha un poquitito mejor, es decir, es menos antieconómica que la ley lineal, que también estaba del lado seguro, pero bueno, más burdamente del lado seguro. Para comentar cómo funcionan estas ecuaciones de interacción, vamos a describir muy rápidamente lo que sucede, suponiendo, por ejemplo, que tengamos flexión normal, o sea, flexión que solicita a un eje principal de inercia, lo que sucede alrededor del eje solicitado por la flexión y lo que sucede saliéndose del plano de los momentos si es flexión normal. Esto que voy a decir respecto del comportamiento en el plano de momentos, si la flexión es normal, también se aplica al caso de flexión oblicua, solo que, digamos, no se puede, habría que dibujarlo en el espacio, un diagrama que tenga un eje para la flexión en X, un eje para la flexión en Y, y otro eje para el esfuerzo axial. Vamos a analizar la flexión normal, porque bueno, es más fácil de abordar ese tema, y es más fácil de graficar una interacción poniendo en un eje el momento y en otro eje el esfuerzo axial. Pero vuelvo a decir, la realimentación que se va a producir de los momentos cuando la compresión se combine con las excentricidades, si es flexión normal, ocurre alrededor del eje solicitado por el momento, y si es flexión oblicua, va a estar ocurriendo alrededor de ambos ejes. Más allá de que el eje más esbelto se va a realimentar con mayor velocidad, porque con una menor rigidez flexional, el progreso de la deformación va a ser más rápido. Bueno, imaginemos flexión normal. Bueno, acá está graficada la ley bilineal. Este es, digamos, cuando predomina el grado de solicitación al esfuerzo axial, y es esta ley, y es esta parte superior de la curva, cuando el grado de solicitación al esfuerzo axial supera 0,2, bueno, acá está escrito como carga y 0,2 como resistencia nominal y 0,2 de la resistencia, pero si en este eje, en lugar de representar resistencia de diseño, representáramos el cociente entre la resistencia requerida y la resistencia de diseño, acá tendríamos el límite de 0,2. Este phi por P sub n no es el nombre del eje, la verdad que este dibujito es bastante poco feliz. Bueno, pero todavía no me hice el tiempo de volver a dibujarlo, esto lo tomé de un libro. Y tomé de este libro porque este era un libro electrónico. Tengo otros libros que están escaneados y el escaneo es una imagen de peor calidad. Este tenía el libro generado como documento digital a partir del documento fuente, hecho en Word o no sé qué software. Pero el nombre del eje no es este, es este. Yo la verdad hubiese dibujado acá esta línea que sobresalga una flechita, y la flechita es P sub U. P sub U es resistencia requerida. En este eje está representado resistencia requerida. La flechita, el nombre del eje en la punta de la flechita,
iría acá arriba, y este P sub es el nombre que acompaña a la flechita, es el nombre del eje. Phi por P sub n es este valor sobre el eje de PU. Y 0,2 de phi por P sub n es este valor. Si en lugar de representar P sub U, representáramos P sub U dividido resistencia de diseño, acá, en lugar de decir lo que dice, diría 1, y acá diría 0,2. Es decir, si en lugar de representar resistencia requerida, representáramos grado de solicitación al esfuerzo axil, esta ley comenzaría en 1 y el punto de quiebre está en 0,2. Y acá lo mismo. Este es el nombre del eje. Yo habría dibujado este eje sobresaliendo y en la punta de la flechita MU. La abscisa MU que corresponde a este valor es phi B por MN, resistencia de diseño a la flexión. Phi de flexión por la resistencia nominal a la flexión. Y esta abscisa es 0,9 de ese valor. Si en este eje, en lugar de representar MU, hubiésemos representado grado de solicitación al momento flexor, es decir, MU dividido phi sub B por MN, acá en lugar de decir esto, diría 1, y acá diría 0,9. La ley de interacción de la SD sumaba las fracciones sin este 8 novenos, sin este 8 novenos y sin este 1 medio. Era una única ley, que iba desde 1 en este eje hasta 1 en este eje. Era una línea recta. Comparado con esa línea recta, esta ley bilineal quebrada hacia arriba, arrima un poquito más a la verdadera ley de interacción, que es curva y que, insisto, depende de la forma de la sección transversal. Bueno, con estas dos ecuaciones, pero no la que yo quiera, sino la que corresponda en función del grado de solicitación, vamos a verificar la flexión compuesta, en este gráfico flexión compuesta normal, pero lo mismo vale para la flexión compuesta oblicua. O en todo caso, acá no se puede escribir en estos términos, pero sí, si hubiese dividido MU por este valor, acá podríamos haber puesto en este eje la suma de MUX sobre phi B por MNX más MUI sobre phi B por MNI, y tener acá el grado de solicitación a la flexión con la fórmula completa. Ven que acá lo puso para una sola flexión, pero en las ecuaciones acá teníamos un corchete donde se sumaban los dos. Si lo hubiésemos hecho así, sumando los dos, este eje representaría a este corchete y el otro eje representaría a este término. Bueno, con esta ley es que vamos a verificar barra flexocomprimida. Los numeradores se van a calcular resolviendo estáticamente la estructura para las cargas mayoradas, pero todavía falta aclarar un detalle respecto de eso. Los denominadores se van a calcular como ya aprendieron a calcularlos en los capítulos anteriores, porque esta resistencia de diseño al esfuerzo axil, es la resistencia de diseño al esfuerzo axil como si no hubiera momento. Esa ya la saben calcular de cuando aprendimos a trabajar con barras con esfuerzo axil. Y este denominador, phi sub B, acá falta el B, porque este phi es distinto que acá también falta el B. Acá está, este B. Y este phi sub B por MN, resistencia de diseño a flexión, como si no hubiera esfuerzo axil. Y esta también la saben calcular, porque la resistencia de diseño a flexión, como si no hubiese esfuerzo axil, la aprendieron a calcular en el capítulo de vigas. Bueno, vamos a comentar cómo es el comportamiento de la barra, primero en el plano de los momentos, y acá es donde aparece esa gran diferencia entre la barra flexotraccionada y la barra flexocomprimida, que seguramente ya se están imaginando. Si sobre esta barra, con estas dos mensulitas para introducir una excentricidad, pero vuelvo a decir, a lo mejor no hay una mensulita, a lo mejor hay una cupla que traslada la carga. A lo mejor la excentricidad está dentro del tamaño de la sección transversal. Lo que sea, esto es un esquema para representar, en este modelo excesivamente simplificado, el hecho de que la tracción
la tracción acá o la compresión acá, el hecho de que el esfuerzo axial no es colineal con el eje de la barra. Bueno, cuando actúa la flexión, cuando actúa el esfuerzo axial, que además provoca flexión, la flexión provoca mayor tracción del lado interno de la barra, del lado que entonces las fibras van a estirarse más, y la deformación de esta barra, exagerando la deformación para que se vea, va a ser algo así, si el PowerPoint se digna avanzar, ahí está. Va a ser algo así, ¿sí? Cuando actúe, cuando vaya apareciendo la fuerza de tracción, esta barra se va a deformar de esta manera. Y en cambio, esta otra barra, cuando actúe la fuerza de compresión, va a experimentar una flexión de primer orden, porque acá hay excentricidad, que la componente de flexión va a provocar tracción del lado de afuera. Y la deformación provocada por esta carga de compresión va a ser así, hacia el otro lado. Bueno, y acá es donde surge el problema. Porque, ¿cuánto vale el momento flexor? El esfuerzo axial por la excentricidad. Esta es la excentricidad. Esta es la excentricidad. Pero, ¿qué pasa en segundo orden? En esta sección la excentricidad se mantiene. Pero en este tramo de la barra, como consecuencia de la deformación, la excentricidad disminuye. ¿Qué es lo que hace rato venimos viendo en el comportamiento de la tracción? La tracción tiende a alinear a los elementos con el esfuerzo. La tracción tiende a hacer que este elemento viaje, acerque su eje a la recta de acción de la carga, idealmente hasta ponerse colineal con la carga y resistir todo por flexión. La flexión se porta bien, que dije, la tracción se porta bien, y la estructura, solicitada tracción, siempre busca la manera más eficiente de acomodarse para resistir la carga. La excentricidad disminuye y el momento flexor disminuye, pero yo no voy a considerar la reducción del momento, porque acá el momento es más chico, porque la excentricidad se redujo. Pero en esta sección, la excentricidad vale lo mismo que antes. Entonces, bueno, esta sección trabajará más cómoda, porque tiene el mismo esfuerzo axial, pero menos momento, pero la sección dimensionante va a ser esta, porque tiene el mismo esfuerzo axial que esta, y el 100% del momento original. Entonces verificaremos esta flexión, con esta sección, con el esfuerzo axial completo y el momento flexor completo, el momento flexor original, sin reducirlo por el efecto de segundo orden. Porque en algunos lugares se reduce, pero en otros lugares se mantiene la excentricidad original. Básicamente, y a eso apunto con este comentario, la verificación de la barra flexo-traccionada la vamos a hacer con los esfuerzos de primer orden, porque los esfuerzos de segundo orden son menores y ni siquiera los puedo aprovechar porque en algunas secciones el segundo orden disminuye el esfuerzo, pero en otras secciones, como estamos viendo acá en las secciones extremas, el esfuerzo en segundo orden continúa siendo el mismo esfuerzo que había en primer orden. La verificación de las barras flexo-traccionadas se va a realizar con los esfuerzos de primer orden. Pero en compresión pasa lo que ya sabemos que hace la compresión. La deformación provocada por la flexión, provocada por la compresión, hace que la excentricidad aumente. Y en este lugar, la flexión vale más que la flexión de primer orden, porque en lugar de valer la carga de compresión por la excentricidad, vale la carga de compresión por la excentricidad en segundo orden, que es la excentricidad original, más la deflexión que experimentó la barra por la deformación. Acá no resto la deflexión, porque acá se mantiene completa. Acá sí la sumo, acá se mantuvo como era, pero acá aumentó. Y el problema con que aumente es que hay una realimentación. Si yo calculo esta deflexión con este momento carga por excentricidad, la estoy subestimando, porque el momento no vale carga por excentricidad, vale carga por excentricidad inicial acá, pero acá vale más. Entonces, si yo calculo esta deflexión con el momento carga por excentricidad inicial, me da un valor.
Pero ahora debería volver a calcular, porque el momento acá vale la carga por la excentricidad inicial más la deflexión. Y con ese nuevo valor de excentricidad, esta deflexión me va a dar más grande. Sí, pero si la deflexión es más grande, la excentricidad que yo recién creí que era de segundo orden, no es la que yo creía, porque yo sumé una deflexión que me quedé corto. La deflexión era más grande. Por eso, el cálculo en segundo orden es iterativo si hago una resolución para calcular la deflexión. En todo caso, no es iterativo cuando yo planteo la ecuación diferencial y resuelvo la ecuación diferencial, cosa que solo es accesible para los casos más sencillos. Pero para un estado combinado de solicitación, resolver la ecuación diferencial es algo matemáticamente muy complejo y la manera de hacerlo es en sucesivos pasos. Con los esfuerzos de primer orden, calculo las deformaciones. Con esas deformaciones, que no son las definitivas, porque no son las del esfuerzo verdadero, son las del esfuerzo de primer orden. Con esas deformaciones, actualizo los esfuerzos, incluyendo la excentricidad adicional de la deformación. Con los nuevos esfuerzos, calculo por segunda vez las deformaciones, que van a ser más grandes que antes. Y con esa deformación más grande, vuelvo a actualizar los esfuerzos. Con los esfuerzos actualizados por segunda vez, voy a obtener un tercer juego de deformaciones, que me sirven para volver a actualizar los esfuerzos. Y así, en un proceso que se realimenta, que quizás se realimenta y converge, y entonces la estructura termina resistiendo el esfuerzo. Pero habrá que ver si la deflexión final, cuando la deformación fue creciendo hasta converger a un valor definitivo, es compatible con el uso de la estructura. A lo mejor converge, pero con deformaciones inadmisibles. O peor, a lo mejor no converge. A lo mejor esta barra, sometida a la acción de esta compresión excéntrica, va incrementando su deformación y realimentando los esfuerzos hasta que finalmente alcanza la fluencia en la fibra del lado cóncavo, donde se suman la compresión de la compresión más la compresión de la flexión, y a partir de ahí la respuesta de la barra es más lenta todavía, la deformación progresa hasta que la barra se destruye completamente. Se destruye completamente cuando quizás no parecía que el esfuerzo en primer orden hubiese provocado tamaño descalabro en la estructura. El problema fue la realimentación de los esfuerzos. Entonces, porque la realimentación de los esfuerzos puede conducir a la falla de la estructura, porque no sabemos si converge o si no converge hasta que no lo calculamos, es ineludible, es inexcusable calcular los esfuerzos en segundo orden. La verificación de las barras flexo-comprimidas tiene que tener en cuenta necesariamente la realimentación de los esfuerzos, porque, vuelvo a decir, hasta que no evalúo esa realimentación, no puedo saber si converge o si no converge, o aunque terminara por converger, ni siquiera sabríamos si converge en una deformación compatible con el uso. No sucede nada de esto en la barra flexotraccionada, entonces, redondeando, las barras flexotraccionadas se van a verificar con los esfuerzos de primer orden, pero las barras flexocomprimidas necesariamente deben considerar la realimentación de los momentos con la compresión y deben ser verificadas teniendo en cuenta los esfuerzos de segundo orden. Que no necesariamente significa que estemos obligados a resolver la estructura en segundo orden. Pero si la resolvemos en primer orden, la propia fórmula o el propio algoritmo, el propio desarrollo del cálculo, tiene que evaluar de alguna manera la realimentación de los momentos. Puedo calcular la estructura en segundo orden y tendré los esfuerzos de segundo orden para hacer la verificación, o puedo calcular los esfuerzos en primer orden y amplificarlos con algún procedimiento simplificado, amplificarlos para lograr una estimación de los momentos de segundo orden. Puedo calcular en segundo orden o puedo hacer una estimación con un método simplificado de los esfuerzos de segundo orden a partir de los de primer orden. Pero lo que no puedo hacer es verificar con los esfuerzos de primer orden e ignorar
la realimentación de los esfuerzos. Necesariamente deben considerarse esfuerzos de segundo orden, ya sea resolviendo la estructura en segundo orden o estimando los esfuerzos de segundo orden a partir de los esfuerzos de primer orden con algún procedimiento simplificado. Esto es lo que ocurre en el plano de los momentos, si esto era flexión normal, y ocurrirá realimentando ambas componentes de momentos si la flexión era oblicua. Supongamos que la flexión era normal. Si era flexión normal, esto es lo que ocurre en el plano de los momentos. ¿Y qué ocurre en el otro plano? ¿Qué ocurre cuando la barra tiende a salirse del plano de los momentos? Bueno, esto se llama diagrama de trayectoria del equilibrio, pero no está bien, lo comento ahora. Si no fuera que la deformación incrementa la excentricidad, si no estuviera la deformación, cuando yo aplico una carga de compresión, aparece un momento flexor que es la carga por la excentricidad. Si yo duplico la carga, el doble de carga por la misma excentricidad me da el doble de momento. Si lo calculara en primer orden, o si no hubiera deformaciones, el momento crecería linealmente con la carga. Duplico la carga, se duplica el momento. La realidad es que la barra se deforma. Para un valor de carga tengo un cierto valor de deflexión, para una carga más grande la deflexión es más grande. ¿Cuánto vale el momento máximo cuando se duplicó la carga? Si la excentricidad fuese la misma, valdría el doble. Pero tengo el doble de carga por una excentricidad que también creció. Entonces, cuando se duplica la carga, el momento no se duplica. El momento no se va al doble, se va a más del doble. Porque el momento es el producto de la carga por excentricidad. Si la carga se fue al doble, pero además la excentricidad creció, el momento se va a más del doble. Si no existiera la deformación, la respuesta de la barra sería lineal. A medida que crece la carga, acá podemos representar deflexión, a medida que crece la carga, tenemos que la deflexión va creciendo linealmente con el momento. ¿Qué es lo que pasa si la carga fuese perpendicular al eje de la viga? Duplico la carga, doble momento, doble deflexión. La respuesta sería lineal. Cuando no hay esfuerzo axial, cuando la solicitación que va duplicándose es la de la flexión. Pero si acá lo que va creciendo es la carga de compresión, o van creciendo las dos, pero a medida que van creciendo las cargas, la excentricidad va aumentando, la respuesta no es que se duplica cuando se duplican las acciones, sino que los esfuerzos, más que se duplican, y por lo tanto la deformación, más que se duplica cuando va aumentando la carga. Si se duplicara el esfuerzo al duplicarse la carga, si se triplicara el esfuerzo al triplicarse la carga, la deflexión iría creciendo linealmente con la carga y la trayectoria del equilibrio sería esta respuesta lineal. Por culpa de la realimentación de los momentos, esto va creciendo más que linealmente. La deflexión aumenta. Y todas estas curvas están mostrando diferentes casos de desviación del equilibrio. En lugar de seguir recto, como sería la respuesta de primer orden, se desvía por la realimentación. Y dependiendo de qué tan esbelta sea la barra, y dependiendo de la proporción entre el momento flexor y el esfuerzo axial, si fuera mucho momento flexor, a lo mejor, y sin tener nada que ver la carga crítica o el momento de plastificación, la barra falla por pandeo lateral torsional, si era muy esbelta la cabeza comprimida, si tenía mucha longitud no arriostrada LB, falla sin haberse acercado al momento de plastificación y quizás hasta sin esfuerzo axial. Pero cuando la barra no está desvelta o cuando empieza a actuar de manera comparable los dos efectos, bueno, dependiendo de cuál predomine, etcétera, tendremos una desviación que quizás hace que prematuramente se alcance fluencia en algunas fibras y luego la respuesta comienza a decrecer. Acá están representados varios comportamientos. En todo caso, si alguien tiene interés, lo podrá ver. Esto creo que es del libro de McCormack. Pero básicamente lo incluí este dibujo no porque quiera estudiar las diferentes
posibles fallas representadas en este dibujo, sino porque quiero mostrar lo que es un diagrama de trayectoria del equilibrio. Carga en el eje vertical y deflexión lateral o desplazamiento o deformación en el eje horizontal. Porque a veces en los exámenes les pedimos dibujar el diagrama de trayectoria del equilibrio para una barra flexocomprimida. En primer orden, en segundo orden. Bueno, en primer orden es esta recta inclinada. En segundo orden, se va desviando de la recta inclinada, pero la deformación se descontrola cuando la carga se aproxima a la carga crítica. Pero a veces les pedimos, ya sea junto con lo otro o de forma independiente, que dibujen el diagrama de trayectoria del equilibrio, el diagrama teórico de trayectoria del equilibrio, para una barra comprimida en forma centrada, que por supuesto no es el caso de la vida real. ¿Cómo es el diagrama de trayectoria del equilibrio para una barra comprimida en forma centrada? Sube vertical, perfectamente vertical, porque si no hay ningún momento flexor, porque no hay imperfecciones, no tiene por qué haber deflexión. Y si para ver si el equilibrio es estable provoca una perturbación y provoca una deflexión, cuando yo deje de empujar, cuando cese la perturbación, el momento interno le gana al momento provocado por la carga de compresión que es insuficiente para mantener la forma deformada, y la barra se endereza. El equilibrio es estable en la forma recta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se alcanza la carga crítica. ¿Qué pasa en la carga crítica? Ahí tengo este tramo horizontal. Se alcanzó el equilibrio indiferente. Con esta deflexión, o con esta, o con esta, o para el otro lado, y tengo equilibrio en todas las posiciones para ese valor de carga crítica de equilibrio indiferente. En segundo orden, en la trayectoria se puede ir por esta horizontal. En tercer orden, y para deformaciones muy grandes, esto podría llegar a subir un poquitito, hasta que entre fluencia y caiga. Pero si la barra era muy esbelta, puede llegar a levantar significativamente antes de llegar a fluencia y caer. Pero eso no es aprovechable, porque ocurre para deformaciones incompatibles con el uso. Pero además de producirse el pandeo en esta carga, existe otra posibilidad teórica, y es que la barra se mantenga recta, con cargas más grandes que la crítica. ¿Pero en qué situación de equilibrio? En equilibrio inestable. Teóricamente, la barra puede permanecer recta con una carga mayor que la crítica, y mientras no abandone la forma recta, está en equilibrio inestable, como el cono parado de punta, como la esfera sobre la superficie convexa. Ante la menor perturbación, se va a salir de esa trayectoria vertical, y una vez que se salió, no está en equilibrio, porque para esta carga, el momento deformante es mayor que el momento interno, y el momento interno no lo puede equilibrar. Entonces la barra se acelera y la expansión se descontrola, y súbitamente la barra falla, a menos que sea tan esbelta que en tercer orden la curva suba, pero súbitamente pasa de la forma recta a la forma muy deformada, en un proceso súbito, porque en el trayecto no hubo equilibrio, porque el momento deformante era más grande que el momento estabilizante. Este recorrido puede ser lento para el valor de la carga crítica, porque pasa por sucesivos puntos de equilibrio. Pero una vez que la carga es más grande que la crítica, el cambio de forma, de la forma recta a la forma pandeada, es súbito. El pandeo es un proceso dinámico, enérgico, ocurre de manera brusca. En la barra flexocomprimida no hay un cambio brusco, porque las deflexiones fueron apareciendo a medida que la carga crecía. Y cuando nos aproximamos a la carga crítica, la deformación se descontrola, pero nunca hubo un cambio de forma brusco. Lo que pasa es que aumenta la velocidad con la que aumenta la deflexión, pero nunca pasa súbitamente de la forma recta a la forma deformada, porque nunca mantuvo la forma recta. Si había flexión de primer orden, el diagrama de trayectoria del equilibrio arrancó inclinado. Para la barra comprimida de forma centrada, en lugar de producirse esta desviación, el diagrama sube vertical hasta este punto a partir del cual hay, teóricamente, dos caminos posibles. El equilibrio indiferente, por el tramo horizontal, o seguir recta para cargas mayores, pero en equilibrio inestable. Por eso, este punto se llama
y nos llama la atención cuando preguntamos en los exámenes cómo se llama, nos llama la atención que no sepan decirlo, este punto se llama punto de bifurcación del equilibrio. Como en la carretera, cuando llegás a un lugar que hay dos caminos posibles, ese punto se llama bifurcación. Los caminos se bifurcan, y uno puede seguir por un camino o puede seguir por el otro. La trayectoria del equilibrio para la carga, para la barra comprimida de forma centrada, sube perfectamente vertical hasta el punto de bifurcación del equilibrio, a partir del cual teóricamente hay dos caminos posibles. Se va por esta horizontal para el equilibrio indiferente, o sigue manteniéndose recta para cargas mayores en situación de equilibrio inestable. En la realidad, el camino del equilibrio inestable no puede ocurrir. En la realidad, más tarde o más temprano, la barra va a abandonar la forma recta, porque el único camino posible es este camino, el del equilibrio indiferente, que conduce a un aumento no controlado de la deformación. ¿Y por qué siempre va a agarrar por el mal camino? ¿Por qué este mal camino es el único camino posible? Porque la compresión centrada es una especulación teórica. Hoy comenzamos la reunión diciendo que en la vida real nunca es perfectamente centrada. Lo que verificamos como compresión centrada es una barra flexocomprimida con la excentricidad muy chiquitita. Cuando la flexocompresión es flexocompresión de primer orden, cuando las dos componentes de esfuerzo son significativas, la barra comienza su trayectoria del equilibrio inclinada y visiblemente, a medida que la carga aumenta, al principio no, pero a medida que la carga aumenta y que los momentos se realimentan, se va desviando de la respuesta recta. Pero arrancó inclinada de manera visible, se produce la desviación del equilibrio, no es un pandeo, porque no hay un cambio brusco, pero sí una desviación del equilibrio, y la barra se va, va incrementando su deformación. ¿Qué pasa con lo que llamamos compresión centrada? También es una flexocompresión, pero con excentricidad muy pequeña. Esta recta, la que sería la respuesta en primer orden, es muy, muy vertical. Entonces arranca no vertical como yo creía hasta el punto de bifurcación. Arranca inclinado, pero tan poquitito inclinado que yo me lo confundo con la vertical. Y entonces, con tan pequeña excentricidad y tan pequeño momento, la realimentación se va manifestando de manera muy gradual y muy lenta, y yo ni siquiera visualizo el apartamiento entre la curva, esta curva de trazos, y la recta inclinada. Esta recta inclinada muy vertical tiene a esta curva pegadita casi a la recta inclinada, que está casi pegadita a la recta vertical. Pero recién empieza a manifestarse de manera visible cuando al acercarnos a la carga crítica la deformación se descontrola. La razón por la cual la trayectoria del equilibrio de la barra comprimida de forma centrada siempre se va por el mal camino es porque en la barra verdadera no existe tal punto de bifurcación del equilibrio con dos caminos posibles. La barra no subió en esa trayectoria del equilibrio por su camino vertical. Subió inclinado, apenitas inclinado, pero cuando llegó acá encontró que había una curva. No había una bifurcación, había una curva. Esta curva que en lugar de producirse así, cuando la excentricidad era significativa, se produjo de manera imperceptible hasta que se descontroló en el valor de la carga crítica. Por eso la barra termina pandeando siempre, porque aunque geométricamente esté mucho más cerca de la ley teórica de la barra comprimida con bifurcación del equilibrio, aunque geométricamente se parezca más a esa ley de la barra comprimida que esta curva, conceptualmente es una curva de esta familia. Es de esta familia, solo que la que subió muy pegadito al eje por la pequeña excentricidad. Bueno, este sería el comportamiento de la barra en el plano de los momentos. Esperaba hoy llegar más lejos, pero no quiero empezar el examen tan tarde. Dejamos hasta aquí. Vamos a ver la semana que viene qué pasa